En una época donde volar aún era un sueño para muchos, un hombre cruzó mares e ideologías para construir alas en un país que apenas despertaba al siglo XX. Su nombre, Enrico Masi. ¿Quién era? ¿De dónde vino? ¿Y cómo terminó siendo el padre de la aviación en El Salvador? Quédate hasta el final y descubre la historia del hombre que convirtió el cielo en aula, y cuya caída no fue el final, sino el despegue de toda una nación. Nacido en 1897 en Nápoles, Italia, Masi creció en una familia modesta con una pasión precoz por la mecánica. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió como piloto de hidroaviones en la Regia Marina Italiana, participando en misiones de reconocimiento y combate. Terminada la guerra, se convirtió en piloto de pruebas de la empresa Fiat SpA, acrónimo en italiano de Fábrica Italiana Automobili Torino, y abreviación de Società per Azioni, informalmente Grupo Fiat, y luego emprendió un viaje más ambicioso: llevar la aviación a América Latina. En 1922, El Salvador era gobernado por la dinastía Meléndez Quiñones, una élite liberal que buscaba proyectar modernidad y estabilidad. El presidente Alfonso Quiñones Molina invitó a Masi como símbolo de progreso en un acto político con tintes propagandísticos. El país necesitaba alas, y Masi llegó para construirlas. Junto al ingeniero salvadoreño Humberto Aberle Enrico Masi, eligió el terreno donde se fundaría el primer aeródromo nacional, Ilopango. Allí estableció la primera escuela de aviación, adaptando reglamentos inspirados en la aviación naval italiana. Formó a los primeros pilotos nacionales, entre ellos Juan Ramón Munez, iniciando lo que décadas después sería la Fuerza Aérea Salvadoreña. Pero Enrico no vino solo. Ese mismo año, su hermano, Alfredo Masi, llegó también al país y se convirtió en pionero del cine salvadoreño. Mientras Enrico conquistaba los cielos, Alfredo proyectaba las primeras imágenes en movimiento. Dos hermanos italianos, dos visiones del futuro, una nueva era para El Salvador. El 4 de octubre de 1923, durante un vuelo de instrucción, el Caudron K-3 que piloteaba Masi sufrió una falla de motor. Se estrelló sobre la finca Venecia en Soyapango, propiedad del expresidente Jorge Meléndez Masi. Murió en el acto. El joven cadete Munez sobrevivió. Ese día, El Salvador decretó duelo nacional. El héroe del aire fue despedido con honores de Estado. La finca donde ocurrió la tragedia pertenecía a la poderosa familia Meléndez, símbolo del poder oligárquico de la época. Hoy esa finca ha sido transformada en la funeraria Jardines de Venecia sobre la carretera de Oro, en el cantón Venecia, municipio de Soyapango. Un lugar marcado por la historia, donde El Salvador perdió a su primer aviador. En los años 20, El Salvador era un país profundamente desigual. La tierra estaba concentrada en pocas manos, la explotación laboral era cotidiana y el malestar social comenzaba a gestarse. El régimen liberal oligárquico utilizaba la modernidad como espectáculo, y la aviación fue una de sus banderas. La llegada de Masi fue una maniobra política, pero también un impulso técnico genuino. Masi dejó algo más que acrobacias. Dejó un reglamento, una escuela, una doctrina aérea basada en disciplina, técnica y visión. Sus manuales adaptaban los códigos de la aviación naval italiana al contexto salvadoreño. Aunque esos reglamentos quedaron obsoletos con el tiempo, fueron la semilla fundacional de la futura Fuerza Aérea Salvadoreña, establecida oficialmente en 1929. Masi recibía un salario mensual de 500 colones, una suma considerable para la época, equivalente hoy a más de $3,000 estadounidenses. Su presencia incluía hospedaje, mantenimiento de aeronaves y combustible. Un alto costo, pero para muchos, una inversión visionaria. Enrico Masi no dejó esposa ni hijos, pero su herencia fue más poderosa. Dejó un país con alas. Desde el cielo de Ilopango hasta la memoria colectiva, su figura sigue viva cada vez que un avión surca el cielo salvadoreño. Porque volar no fue un privilegio, fue un legado.
Y Enrico Massi, el hombre que cayó volando, nunca dejó de elevarnos. Mientras los libros de historia callan, nosotros desempolvamos. Mientras otros miran al futuro, nosotros miramos. Al contrario, porque en la sombra del olvido habitan nombres como el de Enrico Massi, un extranjero que no vino a conquistar, sino a enseñar a volar. El lugar del accidente no ha sido consagrado con estatuas ni monumentos, pero aún existe. Fue en la antigua finca Venecia, en el actual municipio de Soyapango, sobre la carretera de Oro, donde hoy funciona la funeraria Jardines de Venecia. Ese suelo, alguna vez campo de vuelo, es ahora tierra silenciosa que guarda uno de los momentos fundacionales de la aviación nacional. ¿Y dónde descansa el hombre que nos dio alas? Enrico Massi fue sepultado en el Cementerio General de San Salvador, donde yace en una tumba sencilla, lejos del ruido, pero cerca de los cielos que alguna vez surcó. Hoy, casi un siglo después, su legado aún vuela. Cada vez que un avión despega desde Ilopango, cada joven cadete que sueña con el cielo lleva en sus alas el eco de ese piloto que cayó para que El Salvador despegara. Este no es solo un homenaje, es un recordatorio. La historia no está escrita en piedra, sino en vuelo. Y aquí, en este canal, seguiremos explorando el pasado, al contrario descubriendo los héroes silenciados, los rincones ignorados y las verdades que el tiempo intentó borrar. Explora el mundo. Al contrario, suscríbete, comparte y haz que estas historias vuelvan a volar.